Saludos cordiales para todos los participantes de este segundo simposio de Historia de la Matemática. Un placer para nosotros acompañarlos en esta oportunidad con una ponencia titulada Sangakus, un legado de la matemática japonesa a cargo del profesor Jerickson Suárez y el profesor César Armas de la UPEL Maracay. Eh, Durante el periodo de aislamiento nacional que vivió Japón, hubo un florecimiento muy particular de la matemática japonesa, de la matemática recreativa o autóctona en el Japón. Y esto se evidencia fundamentalmente gracias a la presencia de los sangakus o estas tablillas de madera grabadas con problemas geométricos. El significado literal de la palabra japonesa sangaku es, su traducción es tabla, tablilla o listón de madera, y hace referencia al hecho de que en los marcos de los portales de los templos budistas que abundaban en esa época en el Japón en la Edad Media, entre los siglos XVII y XIX aproximadamente, se disponía de tablas de madera donde se reflejaban composiciones de figuras geométricas planas, usualmente planas, entre las que destacaban el uso de las cónicas como circunferencias y elipses, y figuras planas como triángulos y cuadriláteros, que además eran diseñados en colores atractivos muy vivaces en distintos tamaños y dimensiones, que representaban realmente verdaderas obras artísticas, pero que al mismo tiempo encerraban problemas de corte generalmente geométrico. Se pueden hallar sangaku o los sangaku se podían hallar en santuarios sionistas o en templos budistas del Japón, como ya lo habíamos mencionado. Las tablillas quedan o caen suspendidas bajo los aleros en los tejados de los edificios religiosos, según una costumbre centenaria de los devotos que ofrecían estas tablillas de madera en homenaje a los espíritus que los guiaban. La presencia de estas tablillas o de estos sangaku se dio en lo que se denomina en la historia japonesa como el periodo Edo, ya lo mencionábamos hace un momento, entre los siglos XVII y XIX, durante los cuales no hubo en Japón universidades ni centros de enseñanza superior. Las enseñanzas se impartían en escuelas privadas o en estos templos o monasterios a los que acudía el pueblo para aprender a leer, a escribir y a manejar el ábaco para operaciones aritméticas básicas y elementales. Dado que este pueblo se sentía mucho más atraído hacia los problemas de geometría que por los de álgebra, no era de extrañar entonces que estas tablas fuesen printadas de una manera bastante artística y peculiar, con el fin no solamente de atrapar a los matemáticos, sino de atrapar a cualquier persona. Es decir, que podíamos entender el uso de los sangakus también como un potencial para la divulgación y la difusión de la matemática. La pretensión de los matemáticos japoneses y de las personas que dibujaban estas tablillas era que con la contemplación de los sangaku se llegara a una percepción estética que nos hace sentir la existencia de una cierta armonía y que nos llevaba además a poner en funcionamiento la razón y el razonamiento para intentar explicar no solamente dicha armonía, sino también tratar de hallar las respuestas a dichos problemas. Hay que mencionar además que en los sangakus aparecía la figura muy colorida y muy atractiva visualmente, el problema, y era usual también encontrar la solución o la respuesta, mejor dicho, para que quedara de manos del resto de los interesados en encontrar el proceso de solución o la explicación de la respuesta que ahí se De esta manera, de forma casi poética y desafiante, estas tablillas se columpiaban al compás del viento en las cornisas de algunas edificaciones, usualmente de corte o de tipo religioso, increpando de manera silenciosa a quienes se detenían a observarlas detenidamente y combinándolos a dar la solución que yacía escondida en sus atractivos y vistosos colores y enigmáticas figuras. Eh, También vale la pena hacer mención al hecho de que al ser públicas, al estar colgadas a la vista de todo el mundo, pues generaba también cierto debate con respecto a las distintas formas que podían tener las personas de aproximarse o de reflexionar acerca de cómo encontrar la solución a dicho problema planteado en el Sangaku, lo que también de alguna manera
no solamente servía para la difusión de la matemática, sino también nos hace entender o reconocer nuevamente la perspectiva, la importancia que tiene la perspectiva histórica y el aprendizaje colaborativo en la construcción del conocimiento matemático. Es por esto que los zancakus no solamente eran piezas de arte, sino que constituían en realidad grandes retos o problemas que usualmente indicaban la respuesta, como ya lo habíamos mencionado, pero no la forma de obtenerla. Los niveles de dificultad generalmente eran variables, había desde problemas bastante sencillos o que para algunos pudieran ser, para la mayoría pudieran ser sencillos de resolver, y algunos que requerían de técnicas matemáticas y de conocimientos matemáticos mucho más avanzados. Entre los temas que, por ejemplo, hoy en día se podrían utilizar o que podían, algunos de ellos se encontraban en la época, para poder resolver estos problemas, bueno, intervenía el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, la semejanza de triángulos y la trigonometría, así como también los sistemas de ecuaciones tanto lineales como cuadráticas. Es por esto que además resulta grato reconocer que algunos de estos sangaku fueron obras de personas ordinarias, devotas de la matemática, prendadas de la belleza de la geometría. Es decir, que muchos de ellos no fueron necesariamente, o muchos de estos sangaku no fueron necesariamente generados por matemáticos famosos en el mundo oriental, sino, o por lo menos eh, se reconoce la presencia de personas, digamos, con conocimientos afines o con intereses afines hacia la matemática, independientemente de que no eran estudiosos de esta disciplina. Es por esto, por ejemplo, un maestro de una aldea podría pasar con sus estudiantes, o algún guerrero podría haber intervenido en la construcción o en el estudio o en la posible solución de estas tablas o de los problemas relacionados con estas tablas, generalmente atraídos pues por la hermosura y por la simetría de muchas de sus figuras, que fíjense, ahí podemos ver algunos de estas tablillas originales recuperadas, por supuesto, porque datan de hace unos cuantos cientos de años atrás, pero fíjense que se observa de alguna manera cierto patrón simétrico, lo que los hace bastante atractivos a la vista. Ya mencionábamos, bueno, entre los temas o los contenidos matemáticos que se abordaban, pues implicaba la geometría del triángulo, el trabajo con cuadrados, con círculos, circunferencias, algunas eh, cónicas como en el caso de la elipse, y también, aunque en menor proporción, se evidenciaban algunas tablillas o algunos sangaku en los que se podían evidenciar eh, sólidos, es decir, trabajo en tercera dimensión, por ejemplo, el uso de esferas y de cilindros. Por eso también algunos de estos sangaku involucraban el cálculo de volumen de distintos cuerpos geométricos, por lo que hoy en día, a lo que hoy en día recurriríamos, por ejemplo, para el cálculo integral. E incluso algunas de estas tablillas involucraban también, desde una perspectiva geométrica, el abordaje del álgebra al plantear, por ejemplo, o al plantearse como método de solución de algunos de estos problemas geométricos, la necesidad de resolver ecuaciones diofánticas. Entonces ahí también tenemos un puente importantísimo entre el álgebra y la geometría. Repetimos, bueno, que gran parte de estos problemas entran de lo que pudiera considerarse matemáticas recreativas o matemáticas para todos. En realidad existía también algunos problemas que requerían de un dominio de ciertos temas, de ciertos teoremas o de ciertas propiedades del campo de la geometría muy particulares. De hecho, muchos de ellos de alguna manera, muchos de estos sangaku de alguna manera involucran varios teoremas que nosotros hoy conocemos en el mundo occidental. Por ejemplo, el teorema de Malfatti, en el cual, bueno, nos habla acerca de cómo inscribir tres circunferencias en un triángulo de modo que sean tangentes entre sí y también tangentes cada uno a dos lados del triángulo. También aparecen
algunos Sangaku relacionados con lo que denominamos el teorema de Casey, quien da una condición necesaria y suficiente para que cuatro circunferencias sean tangentes a una quinta. También es usual o era usual encontrar algunos Sangaku con lo que hoy conocemos como el teorema del círculo tangentes de Descartes, o también llamado el de la fórmula de Descartes, en el que se halla o se pide hallar la relación entre los radios de cuatro circunferencias, todos tangentes entre sí. Y también algunas versiones del teorema de Soddy, en el que se habla de tres circunferencias tangentes entre sí y que solamente tienen dos circunferencias tangentes a las tres. Y esto además se hizo, por ejemplo, este es uno de los casos en donde se hizo la generalización a la tercera dimensión, en el caso de las esferas. Algunos de estos Sangaku, o varios de estos Sangaku, incorporan versiones o adaptaciones particulares de estos teoremas. De hecho, en la literatura de la matemática japonesa existen dos importantes matemáticos, Mikami y Kobayashi, quienes son conocidos como los autores de algunos teoremas geométricos que se utilizan o que se ven reflejados en los Sangaku, y que son precisamente, repito, versiones de estos teoremas que les acabamos de mencionar hace un momento. Fíjense, acá también, estas son algunas imágenes de algunas tomadas de algunos Sangaku y por supuesto reversionadas para visualizarlas mejor. En el primero se trata de un Sangaku que aparece en la prefectura de Gunma. En este caso, los círculos azul y anaranjado son tangentes exteriores y lo son también a una misma recta. El círculo rojo es tangente a los dos círculos mayores, pero también lo es a la dicha recta. Y el planteamiento del Sangaku es qué relación existe entre los radios de estos círculos. También un problema bien particular, bien interesante por la figura que generan, es este que tenemos acá. En este caso es una figura tomada de un Sangaku que se encontró en la prefectura de Miyagi en los años 1900 aproximadamente. En este caso pues se puede visualizar un triángulo verde en el que se inscriben tres cuadrados y se pregunta acerca de la relación que existe entre los lados, los radios de los tres círculos azules y los lados de los cuadriláteros. Otro muy interesante fue descubierto también en la prefectura de Gunma. Sobre la base de un triángulo isósceles descansa el diámetro de la circunferencia verde. Este diámetro también biseca al círculo rojo, inscrito en el círculo verde, de modo que solo se toquen en un punto, son tangentes solamente en un punto, y que pasa por un vértice del triángulo que aparece ahí también de color anaranjado. El círculo azul está inscrito de forma que sea tangente exterior al círculo rojo y al triángulo, y tangente interior al círculo verde. Un segmento rectilíneo conecta el centro del círculo azul y el punto de intersección del círculo rojo y del triángulo. Se pide demostrar que este segmento es perpendicular al diámetro dibujado del círculo verde. Y finalmente tenemos un problema también tomado de los años 1874 de la prefectura de Gunma, en Japón, en donde una gran circunferencia azul se encuentra en el interior de un cuadrado, cuatro circunferencias naranjas más pequeñas, todas de distinto radio, tocan a la circunferencia azul, así como a los lados adyacentes del cuadrado, y se pregunta acerca de la relación que existe entre los radios de los cuatro círculos menores y la longitud del lado del cuadrado. Este es un problema que, por ejemplo, puede resolverse utilizando el teorema de Casey, en el cual se establece la relación, como ya lo habíamos mencionado,
entre cuatro circunferencias tangentes a una quinta y a una recta también. Ya para finalizar, tomamos algunos de estos teoremas denominados teoremas de Mikami y Kobayashi, ya los habíamos mencionado anteriormente porque plantean justamente algunas propiedades relacionadas con la geometría de las circunferencias y de los triángulos que aparecen en reiteradas oportunidades reflejadas en muchos de los Sangaku y que fueron trabajadas desde utilizando el GeoGebra. Aquí, por ejemplo, el primer Sangaku dice, se conoce con el nombre con el nombre del primer teorema japonés o el primer teorema de Mikami y Kobayashi. Y su enunciado dice así: si en una circunferencia de radio R inscribimos un polígono convexo de n lados y desde un vértice cualquiera trazamos todas las diagonales que parten de ese punto, la suma de los radios de todas las circunferencias inscritas en los triángulos formados es independiente de la triangulación dada. Bueno, acá tenemos un trabajo hecho con GeoGebra en donde podemos ver, contrastar, los invitamos a reflexionar un poco acerca de la construcción de la figura, pero aquí podemos evidenciar cómo, a pesar de que tenemos el mismo cuadrilátero, pero lo tenemos, digamos que triangulado de dos formas completamente diferentes, la suma de los radios en ambos casos se mantiene inalterada. Y eso es precisamente a lo que se refiere el primer teorema. Y esto, ellos lo dicen, esto es independiente del polígono que se inscriba dentro de la circunferencia y de la manera en la que se triangula el interior de ese polígono. Un segundo Sangaku, en este caso denominado el tercer teorema de Mikami y Kobayashi, está fechado en los años 1824 en la prefectura de Gunma nuevamente. En él se mencionan dos circunferencias tangentes a una tercera y una tercera tangente a las dos anteriores, todas tangentes a una misma recta, y cuál es la relación entre los radios de las tres circunferencias. De hecho, este Sangaku o esta figura está tomada de un Sangaku que ya pudimos evidenciar unas láminas atrás. Bueno, acá tenemos nuevamente la construcción hecha con el GeoGebra. Los invitamos a partir de la figura pues a que reflexionen un poco y que intenten construir o deducir en la relación que ya se la estamos dando, ¿no? Se las damos, el inverso de la raíz del radio 3 es igual a la suma de los inversos de los radios 1 y 2. Y bueno, los invitamos entonces a que intenten deducir esa relación a partir de las construcciones que se hacen evidentes en la figura. Tenemos en primera instancia que encontramos en los Sangaku un gran potencial didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de la geometría. Asimismo, vemos cómo se relaciona con la expresión artística, con la armonía y con la estética. De hecho, fíjense que tiene cierta similitud en algunos casos, por ejemplo, con la construcción de los mandalas, que hoy en día se están utilizando mucho, no solamente en el ámbito de la yoga, o en el ámbito, sino que también se está trayendo al campo de la educación. También podemos ver cómo hoy en día podemos utilizar software de geometría dinámica como el GeoGebra, el Derive, el Cabri, para poder explorar y construir muchas de las piezas que aparecen en los Sangaku y poder analizar sus propiedades y a partir de allí utilizarlo como un medio para la deducción de las propiedades que aparecen reflejadas en dichas tablillas. Por supuesto, pues se pueden emplear muchísimas o utilizar los Sangakus como actividades divulgativas en matemáticas, que además era de alguna manera el propósito fundamental que se podía encontrar en el hecho de colgar estas tablas en los antiguos templos. También nos permite acercarnos a una matemática con la cual usualmente, bueno, por cuestiones culturales y geográficas quizás no tenemos mucho contacto, como lo es la matemática oriental, la matemática del Asia, la cultura asiática. Creemos que existe muy poco
explorado dentro del mundo occidental, dentro de los estudiosos de la matemática del mundo occidental, estos aspectos interesantes relacionados con la matemática nipona específicamente. Además nos permite el uso de los Sangaku, pues trabajar de manera transdisciplinaria al incluir o al incorporar la historia, la matemática, la geografía, la cultura, la religión y el arte. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención y estamos abiertos a el debate y a la discusión. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.